Bien, jóvenes, vamos a empezar con la clase. El nuevo tema se llama estática. Póngale mucha atención, por favor. Confírmeme si ve esa pantalla. Sí, licenciado. Correcto. Estática. Dentro de la estática vamos a ver lo que es el equilibrio de un sólido. Y vamos a definir primero lo que es la línea de acción de un vector. ¿Sí? Vamos a dar lectura. Ya. Línea de acción de un vector. Es una línea imaginaria que se extiende indefinidamente a lo largo del vector y en ambas direcciones. Y tenemos unos ejemplos gráficos. Mire, tengo el vector fuerza F, ¿sí? Y esta línea entrecortada que está hacia abajo y que está hacia arriba, esa se llama línea de acción del vector. Mira, aquí tengo un vector A que está en esta inclinación, ¿sí? Y esta línea entrecortada que se extiende indefinidamente para el un lado y para el otro lado, esa línea se llama línea de acción del vector. Todo vector tiene su línea de acción. Hagamos otro grafiquito. Mire, dibujémosle una flecha así. Ahí tengo. Este puede ser el vector B. ¿Sí? Y tiene su línea de acción, mire. Se proyecta indefinidamente en ambos sentidos. Mire, esa línea que estoy haciendo entrecortada se llama línea de acción del vector. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Lo que es la línea de acción del vector. Listo. Vamos a definir lo que es brazo de palanca. Dice, ¿qué es la distancia perpendicular? Perpendicular. ¿Qué quiere decir esto de perpendicular? ¿Quién sabe? Que forma un ángulo de cuánto. Al decir perpendicular, ¿cuánto es el ángulo que forma? 45. No, 90 grados. Anótele por ahí, por favor. Al decir perpendicular, quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. Dice, es la distancia perpendicular que va desde el eje de rotación 0 hasta la línea de acción del vector fuerza. Observe este gráfico, por favor. Este gráfico consiste en una barra rígida. Esta azul es la barra rígida, mire. Es una barra rígida que tiene una dimensión R. ¿Sí? En el un extremo de la barra rígida se le pone un tornillo, un clavo, y se le hace el eje de giro, mire, aquí está el eje de giro, ¿sí? Y se le aplica una fuerza en el otro extremo, esta flechita roja es la fuerza. Entonces, en relación a este punto, esta fuerza le va a hacer rotar, le va a hacer girar, ¿sí? Ese giro, esa tendencia al giro, se llama torque, se le simboliza con esta letra griega tau. La distancia que va desde el eje de giro, distancia perpendicular, mire, bajo de aquí una distancia perpendicular, a la fuerza o a la línea de acción de la fuerza, en este caso a la línea de acción de la fuerza, mire, aquí forma el ángulo de 90 grados. Esta distancia se llama brazo de palanca. Nuevamente aquí apareció la línea de acción del vector fuerza, mire. Y la tendencia al giro es el torque, ¿no? Aquí le hemos puesto este ángulo teta, este ángulo es el mismo acá, por opuestos por el vértice. El vector posición es la distancia de la barra rígida. Al vector posición se le simboliza con la letra R minúscula. Tiene flecha, es vector, por eso es vector posición. Y tiene su módulo, es la misma letra, pero sin la flecha. Aquí se me forma un triángulo 1, mire, que le he puesto triángulo 1. Es un triángulo rectángulo. Si yo aplico trigonometría básica a este triángulo rectángulo, al triángulo 1, mire, aplicamos la función seno del ángulo teta. Seno del ángulo teta. Dice que es igual al cateto opuesto, que en este caso es D, sobre la hipotenusa, que en este caso es R, ¿no? Todo esto es R, la hipotenusa. Si de aquí despejo D, si de esta fórmula despejo D, esta R está dividiendo, pasa acá a multiplicar y le doy la vuelta, D es igual a R por el seno del ángulo. ¿Sí? Esto me sirve para lo que voy a plantear después. Ya. Vamos a definir lo que es el torque.
El torque se le simboliza con la letra griega tau. Esta es la letra griega tau. Por ahí póngale tau. Ya. La definición: mide la tendencia de un sólido o de un sistema a rotar alrededor de un punto o eje bajo la acción de una fuerza. Ese es el torque, mire. Es una magnitud vectorial que se define por, dice que el torque, por definición, es el producto vectorial entre el vector fuerza y el vector posición. F es fuerza aplicada y R es vector posición, ¿no? Su módulo es, si resolvemos el producto vectorial, tenemos lo siguiente, que el módulo del torque es igual al módulo de la fuerza por el módulo del vector posición por el seno del ángulo que forma la fuerza y el vector posición, ¿no? Pero D es igual a R por el seno del ángulo. Si esto reemplazo acá, en vez de poner R por el seno del ángulo, te reemplazo por D y me queda que torque es igual a F por D. Pero esta D no es cualquier distancia, ¿no? Es el brazo de palanca. Tengo dos fórmulas ya, mire, para el torque. La primera fórmula es en función del vector posición y con ángulo de inclinación, ¿no? Entre los dos. Y la segunda fórmula es aplicando el brazo de palanca. Dice que su dirección es perpendicular al plano para fuerzas coplanares y su sentido será horario o antihorario según corresponda. Las unidades del torque son, al torque se le deja indicadas las unidades metro por newton, ¿sí? Las dimensiones son, si hago el análisis dimensional de estas unidades, obtengo estas dimensiones. Esto se lee que el torque dimensionalmente es el producto de una masa por una longitud al cuadrado dividida para un tiempo al cuadrado. Esas son las dimensiones del torque. Signos del torque. Primero, el torque es considerado positivo si tiende a producir un movimiento antihorario. Mire, tengo la barra rígida en sentido horizontal. En el un extremo se le pone un tornillo, se le pone un clavo y se le aplica la fuerza en este otro extremo, para arriba. Entonces, la tendencia del giro de esa barra será en sentido antihorario. Y si gira en sentido antihorario, el signo del torque es positivo. Aquí tengo el brazo de palanca D, mire. Aquí forma el ángulo de 90 grados con la fuerza. Mire. Es el brazo de palanca D. Dice que el torque es considerado negativo si tiende a producir un movimiento horario. Ahora al revés, la fuerza está hacia abajo, mire. Tengo la barra rígida, el brazo de palanca D y la fuerza hacia abajo, mire. Entonces, la tendencia al movimiento sería en sentido horario. Cuando eso pasa, el torque tiene signo negativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, no se olvide, por favor. Cuando la tendencia al giro es en sentido antihorario, el torque es positivo. Cuando la tendencia al giro es en sentido horario, el torque es negativo. Y cuando el eje de giro coincide con la línea de acción de la fuerza, entonces el torque es igual a cero, porque el brazo de palanca es igual a cero. No hay brazo de palanca. El brazo de palanca vale cero, mire. T es igual a cero. Mire, aquí tengo el eje de giro, pero ahora la fuerza ya no está ni para arriba ni para abajo. Está hacia la derecha, ¿sí? Entonces el eje de giro de la fuerza, mire, esta línea entrecortada va al eje de giro. Entonces ahí no hay brazo de palanca. El brazo de palanca vale cero. Y cuando eso pasa, el torque también vale cero. No hay giro. Puede haber desplazamiento, pero no hay giro. ¿Sí? Esos son los signos del torque. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Listo. Hasta ahí la teoría de esta parte. Vamos con los ejercicios de aplicación. Aliste calculadora, aliste una hoja, por favor, que vamos a resolver en vivo y en directo. Como si estuviéramos en la presencial, ¿no? Yo presento el ejercicio, voy resolviendo en la pizarra y usted va copiando y va haciendo cualquier pregunta, cualquier inquietud. El primer ejercicio, mire, dice, una barra AC de 2,4 metros de longitud está sometida a la acción de 3 fuerzas verticales como indica la figura. Suponiendo que el peso de dicha barra es despreciable, determinar, parte A, la sumatoria de las fuerzas aplicadas a la barra. Parte B, los torques de cada fuerza con respecto a un eje que pasa por cada uno de los siguientes puntos.
por el punto A, por el punto B y por el punto C. Ahí tengo el gráfico. El gráfico me da el ejercicio, ¿sí? El esquema me da el ejercicio. Esta es una barra rígida, ¿sí? Aquí están 3 fuerzas aplicadas a la barra y están 3 puntos. Mire, el punto A, el punto B, el punto C. Una fuerza de 8 newtones hacia abajo en el punto A, una fuerza de 15 newtones hacia arriba en el punto B y una fuerza de 22 newtones en el punto C y dirigida hacia abajo. Y me da esta distancia que es 0,9 metros, pero no me da la distancia de acá. Tenemos que deducir esta distancia. Ya lo vamos a hacer. Bien, vamos a sacar datos, por favor. Ponga datos. Ponemos los datos. Dice una barra AC. Tenemos la longitud de la barra AC. Le ponemos así. Dice que es 2,4. 2,4 metros. Ya. Está sometida a la acción de 3 fuerzas. Aquí tengo las 3 fuerzas, mire. Vamos a ponerle nombre a las fuerzas. A esta de 8 newtones le vamos a llamar fuerza 1. Pongámosle en los datos. F1 igual 8 newtones. ¿Ya? Y le ponemos acá también en el gráfico, ¿no? F1. ¿Ya? A la de 15 newtones llamémosle F2. F2 igual a 15 newtones. 15 newtones. ¿Ya? Este es F2. Y a la de 22 newtones llamémosle F3. F3, 22 newtones. Y le ponemos en el gráfico también. Este es igual a F3. Listo. Además de esos datos, tenemos esta distancia de acá, ¿no? Pero eso no le vamos a poner acá. Vamos a poner incógnitas. Ahí escribe la palabrita incógnitas. Pone parte A. Ya. Dice la sumatoria de las fuerzas. El símbolo de sumatoria es una M acostada, ¿no? Eso es sumatoria. Sumatoria de fuerzas igual a incógnita. Listo. Y parte B. Parte B dice que encuentre los torques de cada fuerza respecto a los puntos A, B y C. Le ponemos el símbolo del torque, tau. Entre paréntesis le pone en A, B y C. En A, B y C. ¿Ya? Está listo. Tenemos datos incógnitas. El esquema me da el ejercicio, tengo ahí el esquema, tengo que deducir la distancia de acá, de la parte izquierda. Si esto es 0,9, yo sé que todo es 2,4. Entonces, ¿quién me dice cómo encuentro la distancia de mi parte izquierda? Hablen. Restando el 0,9 a los 2,4. Correcto. Réstele 2,4 menos 0,9. ¿Cuánto me quedó? 1,5. Correcto. 1,5. Y póngale ahí, por favor. 1,5 metros. Listo. Podemos poner toda la distancia también con una reglita. Le ponemos esa línea. Hacemos los cortes. Y le ponemos acá. Esto es 2,4 metros. Listo. Bien. Vamos a la solución. La parte A es sencilla. La sumatoria de fuerzas. Pero no es cualquier sumatoria, es una suma vectorial. Eso quiere decir que las fuerzas que apuntan hacia arriba son positivas y las fuerzas que apuntan hacia abajo son negativas. ¿Sí? Entonces indiquémosle en la parte A la sumatoria de fuerzas primero.
Como hay tres fuerzas, entonces le vamos a poner así. Sumatoria de fuerzas es igual. La suma de las parciales. F1 más F2 y más F3. Y más de F3. Pero es una suma, entre paréntesis póngale, suma vectorial. Suma vectorial. ¿Ya? Suma vectorial. Listo. Reemplacemos valores. El rato que reemplace los valores considero los signos, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual. Ya. Dice que F1 es 8 newtones, pero como apunta hacia abajo es negativa, menos 8. Ya, F2 apunta hacia arriba es positiva, más 15. ¿Ya? F3 apunta hacia abajo es negativa, menos 22. ¿Ya? Sumatoria de fuerzas es igual. Opérele, por favor, coja la calculadora. Menos 8 más 15 menos 22. ¿Cuánto me salió? Menos 15. Menos 15 newtones. Listo. Resuelto la parte A. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Vamos a la parte B. Parte B. Ya. En la parte B, vamos a hacer primero con respecto al punto A. Entonces aquí póngale. Con respecto al punto A. Con respecto al punto A. ¿Ya? Listo. Con respecto al punto A. El eje de giro va a estar en el punto A. ¿Cuántas fuerzas tiene el sistema? El sistema tiene 3 fuerzas. Se dice que cada fuerza produce un torque. Entonces voy a plantear 3 torques primero. Después vamos a hacer los cálculos. Mire. Torque 1 será igual, y voy a utilizar la fórmula de la fuerza por el brazo de palanca. F1 por D1. ¿Ya? Torque 2 será igual a fuerza 2 por D2, brazo de palanca 2. ¿Ya? Y torque 3, podemos ponerle las linitas para separar. ¿Ya? Y torque 3 será igual a F3 por D3. Estamos planteando las fórmulas de los 3 torques. Listo. Vamos a reemplazar valores. Torque 1 es igual. F1 vale 8. Podemos reemplazarle 8 por el brazo de palanca 1. Voy al gráfico. Alce a ver, por favor. Observo el gráfico y me doy cuenta que la fuerza 1 está en el eje de giro. Cuando la fuerza está en el eje de giro, no hay brazo de palanca. El brazo de palanca vale 0. Entonces acá le pongo 0. Y 8 por 0 me dio 0. Torque 1 ha sido igual a 0 metros por newton. 0 metros por newton. Listo. Voy con el torque 2. Torque 2 es igual a F2. F2 vale 15. 15 por el brazo de palanca para F2. Aquí está F2, mire. El brazo de palanca sería esta distancia. Hace a ver el gráfico, por favor. Esta distancia, desde la línea de acción de F2 hasta el punto A. ¿Cuánto es de esta distancia? 1.5. 1,5, correcto. Multiplique, por favor, 15 por 1,5. ¿Cuánto me dio? 22.5. ¿Ya?
22,5 metros. ¿Cómo le hará girar? Alce a ver el gráfico, por favor. Aquí está el eje de giro, ¿sí? Y la fuerza está hacia arriba. Entonces le hará girar así, en sentido antihorario. En sentido antihorario. Y si gira en sentido antihorario, así le hará girar, ¿no? Mire. Tiene signo positivo. Entonces acá le pone más, que se vea el signo. Vamos con el torque 3. Torque 3 es igual F3. F3 vale 22. ¿Alguien se le activó el audio? Desactiva el audio. Cuando vaya a dar la respuesta, ahí activa, por favor. ¿Quién me dice cuánto vale la distancia o el brazo de palanca de F3 al punto A? Es toda la barra, ¿no? ¿Cuánto será? 2,4. 2,4, correcto. Multiplique, por favor, 22 por 2,4. ¿Cuánto me dio? 52.8. 52,8. ¿Seguro? Es metro por newton. Aquí me faltó newton, ¿no? Metro por newton. Metro por newton. Así queda la unidad. Metro por newton. ¿Qué signo tendrá este torque? Negativo. Negativo, correcto. Le hace girar en sentido horario. Así, mire. Le hace girar así. En sentido horario. Porque aquí está el eje de giro. Entonces, negativo. Y hemos resuelto con respecto al punto A. Ahora vamos a hacer con respecto al punto B. Con respecto al punto B. Con respecto a B. Ya, con respecto al punto B. Asimismo, 3 torques, jóvenes. Torque 1 es igual a F1 por D1. F1 por D1. ¿Ya? Torque 2. Torque 2 es igual a F2 por D2. ¿Ya? Y torque 3 es igual. Torque 3 es igual a F3 por D3. Listo. Primero voy a poner el que vale 0. ¿Quién me dice cuál torque vale 0? En el punto B. ¿Torque 1, torque 2 o torque 3? Torque 2. Correcto, torque 2. La fuerza que está en el eje de giro, esa no produce torque, porque el brazo de palanca vale 0. Torque 2, inclusive ya no le reemplazo ni valores. Directo puedo poner torque 2 es igual a 0. 0 metros por newton. Listo. Calculemos los otros torques y veamos qué signo tienen. Torque 1 es igual F1, que es 8, por el brazo de palanca. Ahora, con respecto al punto B, sería desde F1 al punto B. Sería 1,5. Multiplique 8 por 1,5. ¿Cuánto me dio? 12. 12, correcto. 12 metros por newton. 12 metros por newton. ¿Qué signo tendrá? Si aquí está, ahora aquí está el tornillo, el clavo, aquí está el eje de giro y la fuerza está así. Le hace girar en sentido, ¿qué sentido es este? Antihorario, signo positivo. ¿Ya? Y el torque 3. Torque 3 es igual F3, F3 que es 22. Y el brazo de palanca de F3 al punto B sería 0,9. 0,9. Multiplique, por favor, 22 por 0,9. 19.8. Ya, 19,8.
metros por newton. Metros por newton. ¿Y cómo le hace girar? Si aquí está el eje de giro, entonces le haría girar así, ¿no? Sentido horario, negativo. ¿Ya está? Y finalmente, con respecto al punto C, con respecto al punto C, con respecto a C. Listo. Asimismo, tres torques. Planteamos tres torques. Torque 1 es igual F1 por D1. ¿Ya? Después reemplazamos y operamos. Torque 2 es igual F2 por D2. ¿Ya? Y torque 3 es igual F3 por D3. Ahora el eje de giro está en el punto C, aquí. ¿Cuál de los tres torques vale 0? El tercero. El tercero, correcto. Torque 3 es igual a 0. Podemos poner directo. 0 metros por newton, porque no hay brazo de palanca, ¿no? Y calculemos los otros. Torque 1 es igual. F1 es 8 y D1 es la distancia de la línea de acción de F1 al punto C. Sería toda la barra, 2,4. Denme multiplicando 8 por 2,4. 19,2. 19,2 metros por newton. ¿Y cómo le hace girar? Si ahora el eje de giro está acá, le haría girar así, ¿no? En sentido antihorario, positivo. Y torque 2. Torque 2 es igual a F2. F2 es 15. Por el brazo de palanca 2, la distancia de la línea de acción de F2 al punto C, 0,9. Debe multiplicando 15 por 0,9. ¿Cuánto dio? 13,5. 13,5 metros por newton. Metros por newton. ¿Qué signo tiene? Ahora le hace girar así, mira. Le hace girar en sentido horario, ¿no? Signo negativo. ¿Ya? Terminado este ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de este ejercicio?